En este capítulo de Autor Material nos acompaña Felipe Ríos, director y guionista de la película El hombre del futuro. La ópera prima de Felipe Ríos está en Autor Material. Hola Felipe, ¿cómo estás? Bienvenido a Autor Material. Hola Erwin, yo muy bien, contento de poder compartir. Excelente, gracias por estar hoy con nosotros acá en el programa. Oye, como dije y como señalé la bienvenida, tú eres director y guionista de El hombre del futuro, ¿cierto? Ópera prima tuya, película sobre la cual vamos a conversar a lo largo de este programa. Pero entre otras cosas, quisiera también preguntarte acerca de Tema Libre, que es el cortometraje que realizaste en pandemia, ¿cierto? El año pasado. Eso lo realizaste en tu casa en Ñuñoa y fue una invitación de un canal de Portugal, por lo que entiendo, ¿cierto? Es una película colectiva que forma parte de From Freedom to Freedom, ¿cierto? Son varios cortos de varios lugares. Y tu cortometraje, ¿cierto? Es la representante de Chile en este caso. ¿Cómo nació eso? ¿Cómo surgió la invitación a participar? Claro, este es un canal de televisión portugués que se llama Canal 180 y con ellos ya había tenido algunas colaboraciones en la ciudad en que tiene su canal, que es en Porto, y cuando estábamos en la etapa del encierro, que fue hace casi un año, estaba recién empezando, para mí por lo menos en Santiago, estaba recién empezando todo este proceso del encierro. Y ellos coincidieron con la fecha en la que ellos votaron la dictadura de Salazar. Entonces le llaman el Día de la Libertad, que si mal no recuerdo, creo que es el 25 de abril, no estoy seguro, pero en abril. Y ellos entonces quisieron hacer un ejercicio como un homenaje al concepto de la libertad a propósito de esta fecha, y decidieron armar una película construida con varios realizadores en distintas ciudades del mundo, entre ellas Santiago. Y para mí fue súper interesante porque ahora veo ese cortometraje, que era cuando recién estaba empezando toda la cuarentena y todo este proceso, y refleja muy bien lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Y también una experiencia súper interesante el trabajar totalmente solo dentro de mi casa, desde el encierro, con materiales muy básicos, y también el asunto de las correspondencias. Yo utilicé mucho correspondencia, por ejemplo, a José Sosa le pedí que me grabara algunas voces en off, a otros amigos les pedí que me mandaran imágenes grabadas en sus casas, y fue un poco como tomando, un poco robando elementos de distintos lados en un ejercicio de total libertad. Quise ser muy libre y ir un poco en un flujo en el que día a día iba construyendo este guión, y la verdad que para mí fue súper interesante también como guardar un archivo de lo que estaba sintiendo en ese momento, que viendo la obra después de un año es totalmente diferente lo que siento y mi mirada sobre la libertad. En el cortometraje hablas de tu visión de mundo desde tu casa, ¿cierto? Desde tu encierro en ella, pero también tú hablas de nuestra historia y de la memoria, y eso es lo que le hace también bonito e interesante. Vemos el Estadio Nacional, lo ocurrido en dictadura, lo sucedido también con el poeta Raúl Zurita, y cómo escribía sus poemas, ¿cierto? En el cielo, para no dejar de escribir. ¿Qué más poético que eso? ¿Cierto? ¿Cómo construiste la historia para este corto, Felipe? Yo partí no con una sinopsis ni con un guión que ya tuviera inicio y medio y fin, sino que decidí hacer el ejercicio de estar constantemente grabando y tratar de poder concentrarse en la cotidianidad, que es algo que también me interesó mucho
sobre todo en particular la casa. Yo diría que la premisa de ese cortometraje es la libertad, pero un poco el protagonista, el centro de todas estas acciones que se detonan es mi propia casa. Entonces, al estar encerrado y sobre todo mirándola a través de la cámara, pude concentrarme en cosas súper simples como reacciona la luz, la conexión con la casa del vecino, el que antes habitó en mi casa, que era por casualidad Fernando Milagros, el músico, bueno, la cercanía al Estadio Nacional, que también todo iba detonando como un efecto dominó, muchísimas historias, y que también se iban conectando con mis intereses. O sea, por ejemplo, la obra de Raúl Zurita, que a mí me interesa mucho, la idea de la libertad coartada, que en nuestra historia es súper importante, y entonces empezaron a aflorar muchas de estas pequeñas historias, las que yo iba conectando casi como en una especie de cadáver exquisito, como en un flujo constante en que cada día me levantaba, iba escribiendo y grabando. Y también muy abierto a poder utilizar imágenes de otros, que eso también, en estos tiempos de pandemia y de encierro, he pensado mucho en eso, en la necesidad de producir nuevas imágenes. Como que creo que hay una cantidad tan grande de imágenes, vemos tantos contenidos audiovisuales en el día a día, que en el momento de que se frenó la posibilidad de construir más imágenes nuevas, a mí por lo menos se me fue la mirada hacia las imágenes de otro. Y cómo a través del montaje esas imágenes se resignifican. Eso es una idea con la que he seguido trabajando en estos tiempos de encierro. He trabajado mucho con archivos y con correspondencias también. Entonces ahí se me abrió todo un mundo, y sobre todo una pregunta del qué tan necesario es construir imágenes nuevas. Creo que en estos tiempos también ha pasado, y sobre todo en Chile, en nuestro país, creo que ha habido un cambio en el eje de gravedad sobre la mirada. Creo que estamos viviendo un proceso en que la mirada posiblemente vaya más hacia nuestro interior como personas, y también hacia nuestro interior como país, como sociedad. Yo personalmente creo que estamos en un proceso en el que se está revisando toda nuestra historia, y esa famosa falta de identidad, que podría ser una de las características de Chile, entra en una conversación nueva, que a mí me parece que es súper importante, súper interesante, y que se veía venir también. Completamente, sí. Y es lo que hemos conversado también con otro realizador acá, que el registro, ¿cierto?, es parte fundamental del audiovisual en Chile. Por lo menos de los realizadores o cineastas chilenos es fundamental. De hecho, yo creo que se juega más al documental que a la ficción incluso, y gusta más el documental que la ficción. No sé si tú lo ves así. Sí, yo la verdad creo que como los highlights, o por lo menos desde mi mirada, de nuestro cine, es el documental. O sea, tenemos toda una tradición súper importante, con mucha variedad también en el documental. Y claro, me pregunto también de dónde viene esa necesidad de trabajar con lo real. Y posiblemente esté conectado también con lo que hablábamos antes, en esa búsqueda constante de identidad. Pero podría tal vez ser ese un elemento común. Claro. No sé, por ejemplo, como el trabajo de Patricio Guzmán. Por ejemplo, Ignacio Agüero también fue un referente bien fuerte para este cortometraje de Tema Libre, que él, claro, trabaja también con su entorno, con su barrio, con toda esa historia y como ese tiempo que de pronto se vuelve tan violento y empiezan a desaparecer todo ese pasado, y hay ahí como unas ganas como de congelarlo, mostrarlo, cuestionarlo, que me parece súper interesante. Oye, y acá en el corto también, bueno, además de lo que me está contando, hay poesía, hay un relato que es tuyo, pero también no desde ti, sino de una mujer. Es decir, se mezclan estas dos visiones y voces también. Me parece interesante esa construcción. Cuando uno habla desde un lugar que habita con una persona, también habla hacia el exterior desde esa persona o con esa persona en uno, ¿cierto? Uh-huh. Eso tiene que ver fundamentalmente con el cohabitar el espacio con otra persona, que es, y ahora se hace
mucho más patente aún, ¿cierto? Estando en encierro. Se va mezclando. Sí. De pronto el otro tiene cosas de uno y viceversa, ¿cierto? No sé si coincides con eso. Sí, sí. Ese juego de la voz también, bueno, cambiando un poco el eje de la pregunta o de la reflexión. Claro, a mí me pasó con que yo constantemente he estado tratando de como encontrar mi voz, que suena un poco cliché, pero en este caso fue súper literal, o sea, eran pensamientos, ideas, reflexiones, miradas del mundo que eran súper personales, pero claro, y que lo más obvio o tal vez lo más directo hubiera sido utilizar directamente mi voz. Claro. Pero, claro, hubo ahí me sentí más cómodo utilizando las voces de otros como vehículo, y que también se va mezclando posiblemente con el elemento de lo biográfico, creo yo, que es algo que también he ido descubriendo, sobre todo en la película El hombre del futuro, cómo uno se va relacionando con su propia historia y también cómo se relaciona con ese ejercicio de exposición que hay al pasar a una película que está destinado a un otro, ¿cierto? Y hacerlo público y posiblemente con la mayor cantidad de gente posible. Entonces también ahí hay un ejercicio o un conflicto en el que yo he ido trabajando y cada vez tratando de acercarme más a eso, a poder sacar mi voz de la forma más sincera posible. Es un bonito ejercicio, Tú estudiaste en la escuela de cine, ¿no? Sí. Sí, y acá estuvimos con Elisa Liach y Che Sandoval, que también estuvieron allá y estuvimos conversando también. ¿Qué crees tú que define a la escuela de cine como escuela? Me refiero, ¿por dónde va la búsqueda de la formación de sus alumnos? ¿Cuál es el patrón que identifica a la escuela? Me imagino que la escuela ha tenido varias identidades y miradas porque han pasado muchas generaciones por ahí. O sea, hasta la primera generación en la que está Sebastián Lelio, la Mariale Rivas y varios otros, que posiblemente es bien distinta a la generación, teníamos solo un año de diferencia con Che y con Elisa. Pero claro, ahí ya había otra generación y otra mirada, y posiblemente el contexto sea bien importante, porque nosotros estábamos a los comienzos de los 2000, en que la entrada del video digital creó como una revolución. En esos tiempos estaba Dogma, se hablaba de este nuevo cine chileno, que también abre un montón de otras dimensiones, pero diría que lo que tenía en ese momento la escuela, que en ese momento estaba dirigida por Carlos Flores y por Carlos Álvarez, que estaba más en la parte de producción, Carlos estaba en la parte más de mirada, de narrativa, y él tenía una frase que era avance irreflexivo y retroceso metódico, que yo creo que eso puede como materializar muy bien tal vez a esas generaciones en que había esta intención de filmar mucho, que era bien distinto a nuestros tiempos, en que tenemos mucho más tecnología, qué sé yo. En ese tiempo era mucho más difícil, recién estaba empezando todas las herramientas digitales y menos costosas. O sea, nosotros veníamos de la generación del celuloide, en que había todo ese trabajo muy exhaustivo de pensar y cómo crear una imagen, o contar una historia, hacer un corto, una película, etc. Pero estaba ese espíritu de hacer, y aunque hubiese un error, poder leer ese error y convertirlo en un aprendizaje. Entonces, esa especie de lanzarse sin miedo al error, creo que fue algo que marcó, que podría, desde mi punto de vista, marcar a esas generaciones de la escuela. Oye, ¿y hay alguna observación que hacerle, desde tu punto de vista, que hacerle a las escuelas de cine o de audiovisual, según lo que tú has conversado con otros realizadores, en cuanto a que les falte algo en la formación de alumnos, en la mirada? Posiblemente la poca atención que se le da a la exhibición de las películas o de los cortometrajes dentro de Chile. Creo que hay un trabajo súper grueso hecho por instituciones como Cinema Chile, que han creado un patrimonio, casi como una marca internacional, y que le han dado plataforma y herramientas a todos los increíbles cineastas que
que tenemos, pero me parece que está súper dejado la famosa formación de audiencia o cómo esas películas se puedan ver en nuestro propio país. Creo que ahí hay un tema súper importante, que la verdad llegamos casi a la misma raíz que la madre del cordero, que es la educación, ¿no? El acceso a la educación y a la cultura. Entonces creo que eso es posiblemente el punto más flojo que tenemos en toda esta cadena. No, y como tú dices, la formación de audiencia es clave, es clave. Porque también apunta por otro lado, al pensamiento crítico de parte de los espectadores, pues no solamente sentarse a ver una película, termine y me voy a comer algo, sino que, ¿qué hay después de esto? ¿A qué me lleva? ¿Hay una reflexión, una conversación? ¿Conversemos en torno a esto? Sí, pero bueno, plataformas como la que hacen ustedes y muchas otras que por suerte han ido reforzándose tal vez en estos periodos de encierro, creo que están apuntando a ese lugar, a ver cuál es la pregunta que esconde cada película y cómo se va armando una especie de trama, ¿cierto? En nuestro propio cine y todo la historia de nuestro cine que te puede ir haciendo ahí va construyendo una imagen más grande que une a todas estas películas como una especie de tejido, ¿cierto? Exacto. Oye, Felipe, ¿cuáles son tus referentes en el cine, tanto visuales como narrativos? Claro, yo me complico bastante con esa pregunta porque yo soy bastante variado en mi referente. O sea, me he obsesionado y me han gustado muchos cineastas. Me da como por temporada. Cuando descubro a uno, trato de ver todas las películas posibles y me quedo pegado un buen rato con uno. Y que también se van conectando con los procesos en los que uno está. Trato de buscar muchos referentes en las artes visuales también. Eso es como un ejercicio que me funciona mucho, como en la pintura. Por ejemplo, ahora que estoy trabajando en un documental sobre un colectivo de arte de los años 80 que se llama CADA, me he volcado muchísimo al videoarte y a todas las acciones de arte público que se hicieron en los años 80 y comienzos de los 70. Pero claro, yo creo que depende, es por proyecto, me da por proyecto. Kaurismäki últimamente lo descubrí, o sea, había visto algunas películas sueltas, como muy dispersas a lo largo del tiempo, y hace un par de meses que las empecé a ver como de forma cronológica, y lo encuentro increíble, su forma de narrar, su visualidad, como también leyendo un poco sobre su biografía, como que tiene un lenguaje tan propio. Yo creo que eso es lo que más me acerca a los realizadores de cualquier tipo, no solo en el cine, que es esa mirada tan clara y la constancia que va dejando no sé si llamarlo estilo o esa voz que es tan clara y uno puede ver a veces hasta un plano, una pura frase y se identifica inmediatamente quién lo hizo. ¿Por qué el cine, Felipe? ¿Cómo te vinculaste con el cine desde chico? Yo creo que el contar historia, yo creo que todos tenemos mucha proximidad con los relatos. No sé, desde escuchar un buen cuento, un chiste, lo que sea, desde niño, todo eso siempre me llamaba mucho la atención, cómo una misma historia podía contarse de tantas formas diferentes, y y me daba cuenta que me caían muy bien, sobre todo los adultos, que qué sé yo, en reuniones familiares volvían a contar una misma historia y esa historia se iba distorsionando y cada vez se ponía mejor, ¿cierto? Y ese cruce entre la ficción y la realidad, yo creo que ahí descubrí que no eran mentiras, sino que era ese borde para hacer un relato tan lindo o interesante. Y creo que eso después se fue mezclando con la pasada de los cómics a la literatura, creo, y de empezar a ver películas, de ir al cine. Para mí el cine normandí yo creo que fue súper importante la experiencia, ese templo de ir, de tomarse el tiempo, de después leer esos folletos donde estaban las críticas de las películas. Y ahí empezó medio ese enamorarse
del cine, que como te decía, también se mezcla mucho con otro referente, sobre todo las artes visuales. Oye, cuando uno revisa el cine chileno, observa que hay películas de ficción o documentales, ¿cierto?, que tienen una mirada melancólica, nostálgica, pasando por los guiones hasta su visualidad, ¿cierto?, la fotografía, obviamente, y que hablan desde el intimismo muchas veces, de la intimidad, desde los relatos contemplativos. No sé si seré yo que tiendo a verlo así, de manera melancólica todo, o es que es verdad que esas características están incrustadas también en el cine chileno y en el chileno propiamente tal, ¿cierto? Igual estoy bien de acuerdo contigo. O sea, si yo hiciera como el top 10 de los artistas chilenos que más me gustan, son todos extremadamente melancólicos. Y posiblemente tenga que ver con la identidad campesina, con la identidad rural, posiblemente, en el sentido de tal vez de los silencios, de la miseria, y esa cosa de también históricamente haber sido doblegados, o sea, pero cuando uno analiza, por ejemplo ese contexto, como esa vida campesina, rural, tanto en el norte como en el sur, el obrero callado doblegado frente al patrón que habla con la cabeza gacha y todo eso, pero creo que tal vez de ahí viene esa cosa melancólica, como con esa, como encontrar esa especie como de belleza en el dolor, en lo precario. No sé, por ejemplo, Jorge Tellier, que hace estas especies como de haiku, esos estados anímicos en los que entra, que es algo como muy doloroso, muy invernal, muy precario, pero a la vez él lo articula en algo hermoso. Entonces, posiblemente tenga que ver con eso, y el paisaje creo también que puede ser algo que influye en esa melancolía. Oye, en relación a la escena audiovisual chilena, ¿cómo ves lo que se está haciendo en ficción, documental, en series? Yo la verdad como que me da una especie de orgullo la producción audiovisual que ha pasado en los últimos años, o sea, como toda esta explosión de cine con tanta profundidad y sobre todo con tanta variedad. Hay autores realmente espectaculares y posiblemente falta ese volver a nuestro país, pero todo el otro trabajo creo que ha sido muy, muy sólido y con mucha experimentación también. Me parece que es increíble el trabajo que se está haciendo. ¿Hay una característica en común que tú ves en los realizadores actuales, como que confluyen en algo que los acerca? Sí, posiblemente hay un elemento en común que el gesto político, desde muchas formas muy, muy distintas, pero diría que hay un sacar la voz en contra de los abusos, ese gesto de denuncia, de urgencia, posiblemente sea un elemento que aúne a varios realizadores. ¿Tú crees que es deber del realizador, del director, acercar al público hacia las salas de cine? Buena pregunta, ¿eh? Estoy bien conflictuado con... El 2018 te hubiera contestado de que el arte o el cine no tiene el deber de nada. No tiene ninguna responsabilidad, que debería ser idealmente el espacio más libre posible. Que posiblemente el arte es ese espacio completo de libertad que nos queda dentro de la cultura, ¿no? Pero últimamente me he cuestionado mucho con la urgencia de nuevo. O sea, posiblemente nosotros en los años 70 y 80, la urgencia de denuncia de los crímenes que habían en Chile generó un movimiento espectacular. O sea, por ejemplo, las artes visuales, si no hubiese sido por toda la censura y la falta de denuncia y de justicia que había, no hubiera nacido toda la escena avanzada, por ejemplo, que es como, a mi parecer, como lo más importante que tiene toda nuestra historia. Y el cine también en ese momento estaba en función de eso, ¿verdad? En lo político.
en ese deber de comunicar algo que posiblemente ningún otro medio podría hacerlo, o que no estaba pasando. Y ahora creo que hay una especie de vuelta desde el estallido social en adelante. Creo que empieza a haber una capa de responsabilidad, por lo menos personalmente yo lo veo así. Creo que en mi caso sí hay un deber de utilizar los recursos, especialmente cuando hay apoyos estatales, de generar, no sé si por lo menos una pregunta, por lo menos tratar de abrir un camino para revelar reflexiones y muchas veces directamente denuncias. Entonces, nada, he pensado mucho en eso, en la relación del cine con la denuncia política o con el abrir una reflexión. Y eso también lo que hace más democrático también el uso de nuevos dispositivos, de tener un celular a mano, de que uno pueda registrar cualquier cosa donde quiera, donde sea, a la hora que sea, ¿cierto? Y subirlo y transformarlo en denuncia, en pregunta, ¿cierto? En reflexión, que es finalmente lo que uno también quiere hacer a través del arte, así como... Pienso mucho más el por qué tener que construir nuevas imágenes, como que todo el tiempo voy pensando en eso, en cuál es la importancia de esta imagen, por qué debe ser hecha, por qué qué va a completar en el espectador esa imagen. Creo que también empieza ahí a ver, aparece una cosa que tiene que ver con la autoría, con la propiedad privada, que es algo también súper característico de los chilenos. Como el que esto es mío, no lo puedes usar para otra cosa. Y creo que también en estos tiempos el remixear cosas, el utilizar imágenes, sonidos, referencias de otro, hay mucha más libertad, creo yo, en estos últimos tiempos, y produce cosas súper interesantes, porque se vuelven a leer las imágenes. Por ejemplo, me encanta que cuando alguna imagen que he hecho la vuelvan a utilizar, a mí eso me encanta. Estamos viviendo tiempos de cambio en que la distribución de la exhibición, la distribución de las imágenes también creo que está cambiando, pero creo que está habiendo una abertura de la cultura, lo que me parece que está muy bien, porque el cine, bueno, como te digo, ha cambiado, pero hace unos cuantos años también era una especie de elite. O sea, poder ver una película chilena era súper difícil. O sea, si no la agarraba y en un festival, era súper difícil. Era como misión imposible ver películas si no las veía ahí en el momento y lugar indicado. Y eso creo que ha ido cambiando mucho. Enhorabuena, porque ya estábamos demorando. Sí. Oye, ¿alguna película, sí, Felipe, que te hubiese gustado dirigir dentro de tus preferidas? Hay varias, pero me hubiera encantado, o sea, la verdad me encanta lo que pasa en Largo Viaje. Creo que es una película que he visto muchas veces y siempre se le pueden encontrar nuevas lecturas. Me encanta eso de que tenga tantas capas, para empezar ese registro histórico de nuestra ciudad, los mismos lugares, poder viajar a ellos y que tiene una fotografía tan increíble, entonces poder ver de forma tan clara ese mismo río Mapocho, tanto tiempo atrás, el habla, cómo se capturó el habla de los chilenos en ese tiempo, me parece hermoso. Toda la combinación de la cultura popular, justo esto que estamos hablando, ese paso como entre la ciudad y el campo, con todos estos ritos, me parece que es como tremendamente contemporánea, en el sentido de que puede atravesar el tiempo y ser leída hoy día, como siguen vigentes muchos de los conflictos que hay ahí. Entonces, bueno, no sé, me fui un poco para otro lado, pero esa es una película que yo digo, qué ganas de poder hacer algo así, una película tan contemporánea, que no obedece solo a una moda o un momento histórico, sino que logra atravesar el tiempo. Oye, mira, hablemos de El hombre del futuro. Perfecto. Una de las cosas que siempre agradezco es ver actuar a José Sosa, que es un tremendo actor, ¿cierto? Sobre todo protagonizando películas. ¿Cómo se gestó la participación de José Sosa en El hombre del futuro? Bueno, yo escribí cuando empecé a escribir el guión,
bueno, primero hubo un proceso de investigación, de observación de todo este territorio que es la Patagonia y en específico los camioneros patagones. Entonces, creo que el sonido, el habla y los tiempos, incluidos los silencios también, ¿cierto? Como en el habla, sobre todo la utilización de los silencios, como que el sonido en el habla fue algo que me llamó mucho la atención. Y inmediatamente se me vino José Sosa por su voz, Claro. por su voz, por la profundidad que tiene y cómo habla con los silencios, que se combina también con esta cosa, la fotogenia que tiene él, que sus ojos, habla con los ojos, ¿cierto? Totalmente. Entonces es muy escueto, como que puede comunicar con muy pocos textos. Entonces ahí hubo como un match que hizo que yo cuando escribía la película escuchara su voz todo el tiempo. Entonces la película fue hecha para José y por suerte cuando me acerqué a él, que fue en una etapa en que el guión no estaba cerrado, a él se interesó y también aportó muchísimo a poder terminar el guión. O sea, terminar el guión hasta en el momento de filmar cada escena, él iba reescribiendo, ¿cierto? Con su interpretación y también con su mirada como humano, su propia historia de vida, más allá del personaje que él interpretó. Qué bueno ver cómo se involucra un actor. Sí, yo encuentro que es un profesional y ser humano tremendo, es como toda esa cosa como integral, como esa mezcla, esa combinación como arte-vida, que esté tan conectado, su mirada del mundo y su trabajo. Y la pasión también, o sea, toda la entrega, también a nivel físico, porque es una película también que fue como extrema, por decirlo de alguna manera, porque nos tuvimos que mover mucho, tuvo también un esfuerzo físico importante, así que la verdad estoy tremendamente agradecido por toda la entrega que tuvo José. Tú hablabas de la mirada, ¿cierto?, de José Sosa, y acá, claro, hay una mirada, hay un juego de mirada, ¿cierto? Ambos actores, José Sosa y Antonia Sigen, ¿cierto? Tienen unos ojos bien particulares, tiene una mirada bien particular, hay una mirada especial entre experiencia, madurez, y volvemos a lo mismo delante, a melancolía, a tristeza, que dice muchísimo de ellos como actores, pero también como personajes. A José, como te decía, siempre lo tuve muy claro que era para él ese rol, pero Antonia fue mucho más difícil de poder visualizar ese personaje y encontrar ese casting. Acá hay Moira Miller, que fue la que hizo el casting, creo que le acertó, o sea, ella me dijo, la tengo, esta es. Y en ese momento ella no solamente había tenido participaciones en televisión, en telenovelas, entonces no era la primera vez para ella y que se tenía que enfrentar, claro, a un rol protagónico y que era echarse un peso encima importante, pero claro, también se juntaban varios elementos interesantes, o sea, por una parte está la fotogenia, ¿cierto? O sea, como todo lo que ella también comunica con su mirada, y de nuevo también la voz, que siempre me gustó también mucho la voz de ella. Y encontré que había como una cierta conexión como que está esa idea de como ver a un personaje en dos tiempos, de cierta forma. O sea, toda esta idea de que uno se va convirtiendo un poco en el padre o que puede cargar mucho incluso a veces estando muy, muy separado de tu padre, posiblemente haya de nuevo, como que no es una página en blanco, sino que ya viene con una escritura que, y al ir creciendo, sobre todo la parte de la infancia y primera adolescencia, marca mucho marca mucho. Entonces encontré que había un diálogo hablando de su físico, de su forma, importante, y bueno, y también identificar rápidamente que tenía mucha
mucho talento y mucha disposición también a trabajar. Y además encima de eso, sumaba una cosa muy linda, que era alguien que tenía mucha experiencia con alguien que tenía muy poca experiencia, como que ese juego también de la realidad, de las biografías, se creaba ahí como un flujo de energía súper interesante que a mí me gustaba también para la experiencia de filmar, que es como algo también importante para mí, como tan importante como el resultado de la película es el proceso de hacerla. Y acá en la película hay una fragilidad, pero también hay dureza o rudeza, que para ser camionero finalmente debe serlo, ¿cierto? Para ser camionero, para vivir en el sur también, y para ser boxeadora o para querer ser boxeadora, aún más, me imagino. ¿Qué te interesaba de esta historia también, que ha sido poco explorada, o casi nada explorada, ¿cierto? En el cine chileno, en particular de esta mujer boxeadora? Me llama mucho la atención los clubes deportivos en general del sur. Y bueno, y también todo el mundo del box rural es súper interesante, sobre todo como por lo difícil que es, por la precariedad que tiene. Y también identificaba que en ese deporte que tiene tanta violencia, muchos en el deporte en general veían una posibilidad de poder salir de sus pueblos. Claro. Pero hay que pensar que ese territorio, la carretera austral se terminó en los años 90, entonces el nivel de desconexión que han tenido históricamente y aún lugares que se mantienen en función del trabajo del campo, que está desapareciendo, pero encontraba ahí en ese deporte como esa sed de poder salir, de cosas tan simples como campeonato, salir de la región irse a otras ciudades, qué sé yo, que muchas veces lo que deberían ser los estudios no sucede en esos lugares. Claro. O sea, todavía queda mucha gente que estudia en internado y que directamente no sale o sale y vuelve a su ciudad. Es cierto. Felipe, volviendo a Mikkelsen, al personaje de José Sosa, ¿qué te interesaba de los camioneros, de mostrar de ese mundo, de ese rubro, con esta visión que tienen los camioneros de sus viajes constantes, ¿cierto? Que no son turistas, pero conocen muchos lugares, ¿cierto? ¿Qué había ahí en mostrar este personaje? En el mundo de los camioneros encontré varios elementos que me servían para hablar de los temas que me interesaban. Entonces, la película que habla básicamente de conflictos que vienen de la infancia y que se van arrastrando por mucho tiempo y que muchas veces, en muchos casos, no se resuelven nunca. Me gustaba la figura del camionero porque, para empezar, es un personaje que está siempre en tránsito, que está separado de su familia, y a la vez es como un espacio de libertad, pero también es una especie como de cárcel. Él está siempre en movimiento y ve ese mundo, pero a través de los cristales. Está como una especie de jaula en la que constantemente está teniendo que luchar con el tiempo. Siempre están atrasados, como que el elemento de cuántos piques tienen que hacer en cierta cantidad de tiempo, los tiene como absortos y prisioneros. Entonces eso por una parte, y también me interesaba el elemento del viaje. Creo que esa combinación del viaje también con momentos muy largos de estar solo, esos silencios, claro. Todos esos elementos me servían para hablar de los temas que yo andaba buscando, que tienen que ver con mi propia biografía. Y también por otro lado está este amor a la máquina, lo mismo que le pasa al marino con el barco, con el mar, ¿cierto? Y también disfrutan esta soledad, por un lado. Entonces hay una dicotomía ahí en este... También son oficios que van desapareciendo también. Igual había algo ahí también que me interesaba, que era como un poco todo este mundo en extinción. Bueno, y de cambios estructurales también. O sea, es un rubro muy machista también. Hay un egoísmo ahí que me parecía interesante, como esa cosa de tener ese espacio propio, que es como una obligación, pero la verdad también es una especie de placer, de estar lejos de tu familia, estar en constante movimiento,
y, y la soledad. Oye, Felipe, ¿de quién es la fotografía? Porque estando en esos paisajes tan bellos del sur, ¿cierto? Uno tendería a hacer postales del sur, ¿cierto? Bueno, el fotógrafo se llama Eduardo Bunster y nos conocemos hace mucho tiempo. Nosotros fuimos compañeros en la escuela de cine y llevamos mucho tiempo trabajando juntos. Y uno de los pies forzados que nos pusimos para trabajar la imagen fue tratar de evitar la mirada del turista, en el sentido de todas estas postales turísticas, como esa belleza tan exuberante que tiene el sur, tratar de evitarla y tratar de ver el paisaje como lo ven la gente que lo habita. Muchas veces es el cotidiano para ellos ver imágenes muy increíbles y se convierten en su cotidiano. Entonces nosotros tratamos de que el paisaje fuese como un personaje más, el que no tenía que sobreactuar, claro, y que tenía que tener textos, por decirlo de alguna forma, como que tenía que hablar lo justo y necesario para aportar al relato y a poder comunicar sensaciones y atmósfera. La mirada acertada era estar, por ejemplo, en un primer plano de los personajes. Entonces ahí había una especie de desafío, como una lucha constante en no mostrarlos, en hacer que sus apariciones fueran las indicadas para no sobreactuarlo. Oye, Felipe, ¿por qué El hombre del futuro? Buena pregunta. Yo creo que ha sido bien polémico ese nombre. No quise meterme con asuntos de género con El hombre del futuro. Hablo del hombre del futuro como esa proyección, esa imaginación que uno tiene de lo que va a hacer después, pero que nunca hace por estar muy ocupado en el quehacer cotidiano. Y para mí el personaje, de hecho, no encuentra las herramientas emocionales para poder superar ese conflicto, sino que es el personaje femenino, de hecho, el que ni siquiera no es que lo perdone, sino que supera todo este conflicto, supera a su padre y puede seguir construyendo su futuro con libertad. Entonces va un poco por ahí esta idea del título. Oye, Felipe, mira, este es un ejercicio. Si tuvieras que hacer de Chile una obra audiovisual, ¿en qué la convertirías? ¿En una ficción, un documental, en una serie de 5 temporadas o más? Bueno, justamente ahora estoy trabajando en mi segunda película, que es un documental, que se trata sobre eso. Es contar o sea, un acercamiento a contar la historia de Chile a través del colectivo de arte Escada, que es un colectivo de arte político que trabajó entre los finales del año 70 y sobre todo en los años 80 en hacer arte político y de denuncia. Y en eso es lo que estoy metido ahora, justamente tratando de explorar esta supuesta falta de identidad o recorrer un poco la narrativa de nuestro país a través de la mirada de estos artistas que querían cambiar el mundo. Oye, respecto a eso, ¿qué relatos te gustaría seguir construyendo más adelante, Felipe? Yo, bueno, estoy en este documental ahora, pero estoy empezando a trabajar en una ficción que también transcurre en la Patagonia, un poblado que se llama Caleta Tortel, y que tiene una historia increíble, que es la historia de la Isla de los Muertos. Es un naufragio en el que murieron 120 madereros chilotes, que de estos están enterrados ahí. Es como la isla es un gran cementerio. Mira. Y es una historia apasionante que estoy recién empezando a trabajar en ella, pero me encantaría poder filmarla. Es la Patagonia a los comienzos de 1900 y que curiosamente se puede conectar con muchos de los conflictos que tenemos hoy en día. Totalmente. Entonces tengo muchísimas ganas de poder sumergirme en poder contar esa historia. Claro, y además esa historia tiene una visualidad cinematográfica, totalmente. Claro, totalmente. Están las bitácoras de cómo va transcurriendo todo este invierno en que se quedaron atrapados. Entonces es una especie de señor de las moscas
y que habla mucho de cómo nos relacionamos, porque, claro, empieza la lucha de clases, empieza la avaricia, el no escuchar a los gente locales, porque, claro, esto eran unos comerciantes ingleses que por no escuchar a los locales terminan atrapados en la Patagonia sin nada que comer y terminan muriéndose de hambre todo. Entonces, esa historia me tiene bien obsesionado, la verdad. A mí en particular ese territorio, Aysén, me encuentro que hay como tanta historia no contada que claro, que es todo un mundo interminable y en el cual todavía hay mucha tradición oral, hay mucha historia no escrita oficialmente, y como tiene una vida reciente, todavía se pueden encontrar primeras fuentes que te cuenten la historia, entonces es realmente increíble. Totalmente. Oye, menciona aparte la música de El Hombre del Futuro. La hizo un músico argentino que se llama Alejandro Kauderer, y la película fue una coproducción con Argentina, con una productora que se llama La Unión de los Ríos, y fue súper interesante esa colaboración. Nosotros hicimos la postproducción de sonido también allá, el sonido directo lo hicimos con un argentino, y fue muy bonito todo el proceso de trabajo con este músico, en el que tratamos de muy pocos elementos, o sea, son básicamente dos instrumentos que cada uno tratamos de que representara a los dos personajes protagónicos, al padre y a la hija. Así que fue un bonito acercamiento a esta película para empezar a entender también el sonido, que creo que nunca lo exploré, no me di cuenta de la potencia que tiene el lenguaje del sonido. Así que espero que en las próximas cosas que filme poder hacerlo más protagonista. Finalmente, invitemos a nuestros espectadores de Autor Material a revisar El Hombre del Futuro. Para empezar, agradecerles a ustedes por la plataforma, por todo el aporte que están haciendo, y bueno, dejar a todos invitados a ver los trabajos que tengo disponibles en internet de forma gratuita. El cortometraje Tema Libre está en la plataforma de cinechile.cl. Tengo una serie sobre arte contemporáneo que se llama Gabinete, que la pueden encontrar en gabinetearte.com. Y El Hombre del Futuro está disponible también de forma gratuita en ondamedia.cl. Así que los dejo a todos, a todas, súper invitados a que los puedan ver, y ojalá que puedan viajar sobre todo con El Hombre del Futuro, que esa es sobre todo la invitación. Me encantó la conversación, la experiencia, así que increíble. También un viaje. Muchas gracias. Así que muchas gracias por la invitación y por el trabajo que están haciendo. Los felicito, está súper bueno. Muchas gracias. Tremendo aporte. Así que nada, pues un abrazo, se pasaron. Bien, un abrazo para ti. Chao, que estén muy bien. Hola, soy Yamir Ibarra Ramos, estudiante de cine del Instituto Arcos, tengo 23 años y soy director del cortometraje documental Alfredo. Alfredo trata de la soledad, la inclusión y de cómo el protagonista no quiere quedar solo de alguna u otra manera, ya que ha vivido toda su vida con su mamá. Entonces espero que les guste, espero que lo puedan discutir entre ustedes, lo puedan analizar, lo disfruten. Muchas gracias. Le feo lo que le pasó cuando estaba guagua. Yo se lo dejé encargado a mi hermana. Me saqué leche para que le diera. Y esa leche ya se la calentó. No se la dio a baño María. Yo lo empecé a sentir raro.
Después lo llevé al hospital porque no lo veía como una guagua normal. Y en el hospital me dijeron que le habían sacado líquido de la espina dorsal. ¿No tomar algo? No, todavía no, abuela. ¿Quiere milito? No me gustó. ¿El queso? ¿Qué le quiere? ¿Pesito chancho? No se me importa. ¿Así nomás? Veo películas y otras películas más, otras cosas. Veo rojo, ahora estaba viendo rojo. Esa es la que veo yo. Yo creo que en mi lugar tú lo habrías hecho mucho mejor. Y también me di cuenta de otra cosa. Yo no quiero que suframos más por don Ernesto. Él no se merece ni mis lágrimas ni las tuyas. Cuando él te abandonó a ti, nos abandonó a las dos. Así que yo no quiero saber nada más de él. Yo me crié en el sur. Después del sur los juegos Parica. Después volví para acá, o cuando mi papá se murió, volvimos todos para acá. Un tiempo que mi mami comenzó a trabajar, después seguí yo trabajando, hasta ahora seguí trabajando yo. Cumpleaños feliz, feliz, feliz. Te deseamos a ti, a ti, a ti. Cumpleaños, mamita. Que lo cumpla feliz, feliz, feliz. Hostia, que lo compra María. Deseo. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Sopla, hombre. Dale, que no se me cumpla ni un deseo. ¿Viste? Que no me dieste. Cuidado con el bosque, tú. La semana pasada, el sábado la semana pasada hicieron juego al medio de la calle y nosotros estábamos recogiendo. Estábamos embolsando, digamos. Estaban embolsando y estaban al medio de la calle y hicieron una fogata. Nosotros tenemos que tirar las bolsas más adelante, porque si no las hacen tiras, las queman.
No pudimos hacer paro los zorros, nadie. Ni de los camiones de la basura, nada. Porque si se llegaran a parar ellos, nosotros también los paramos. Pero no pudimos parar, no pudimos hacer nada. Así que no, ni un paro. Bueno, trabajo para él, le gusta a él. Se siente bien en lo que trabaja. Pero fuera de eso del mundo es poco lo que él entiende. Porque su cabeza no es buena la de él, entonces. No es como persona normal. ¿Vas a salir a comprar? ¿Vas a salir a comprar? ¿Qué va a salir? Yo compré una máquina de afeitar. No, decía por el Xavi. Ah, pues. ¿Qué va a salir, Johnny? No, pues está con la Mac, con la cámara. Voy a comprar yo. Ah, no, dale nomás, tranqui. Voy al frente nomás. Yo creo que el futuro de la Flor es trabajar nada más. Trabajar, vivir como vive. Me gusta trabajar, pero también hay que descansar. No, me encuentro bien trabajando. A veces me encuentro liviado trabajando. Y a veces me aburre tanto trabajo. Hay mucho trabajo, cabreo. Llego agotado. A veces no me dan ganas de hacer nada. Mira, no me recoja delante de los pies. Pidiendo demasiado, se me olvidaba que ya habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez, que solo yo te quise. Eso es lo que pienso yo. Ojalá que no ocurra nada malo cuando un día que falte mi mami. Ojalá que lo unamos todos, toda la familia. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Quién va a vivir conmigo?